Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y cuando esto se esté publicando, estamos en época de la cena de Navidad, de la fiesta de Navidad, fin de año, estamos en toda esa época y vamos hoy a contar mi experiencia de cenas de empresa de Navidad. Ay, madre mía, la que se lía en las cenas de empresas de Navidad, os daré algún consejo y tal. A ver, hay cosas que son básicas. Por favor, no bebáis, no bebáis mucho porque no pasa lo que pasa. Pero bueno, yo en mi experiencia laboral, pues, a ver, he de decir que tiene trampa, porque eran cenas, casi todo lo que eso, eran cenas de Navidad, pero también os voy a contar, os voy a hablar de espectáculos, porque eran cenas de empresa que luego, para suerte o para mal, la empresa no nos lleva la típica empresa, salvo una que os voy a contar al principio, el resto eran todo, acababan en sitios con distintos espectáculos o cosas animadas que tenían de fondo, entonces os lo voy a contar un poquito. La primera, yo cuando estuve en la época, yo estuve trabajando en el Corte Inglés de Castellana, ahí estuve de promotor vendedor, que es lo que he trabajado casi siempre, pues ahí hubo una época que se organizó una cena entre los trabajadores y ahí estaban los trabajadores del Corte Inglés, los promotores, siempre nos juntamos muchas veces y tal, el resto de cenas que voy a hablar es solo promotores, pero aquí nos juntamos un poquito y tal, y eso está bien para hacer convivencia y todo, y bueno, la verdad que fue en un restaurante que creo que ya está cerrado, que hay otro, una franquicia de estas, antes era el típico restaurante español donde se hacían cenas, pues ahí estuvimos cenando, nos pusieron un menú bastante bueno, a lo mejor eran 17-18 euros, un menú con su comida, con su todo. Eso sí, tener cuidado, porque recuerdo que hubo un compañero que desde ya a las 12 de la mañana empezó a beber y el pobre estaba ya a la hora de la cena contando unos chistes, se le fue un poco la pinza y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque si no se te puede ir un poco la pinza, pero bueno, fue una de mis primeras cenas de empresa y me lo pasé bastante bien. Y luego, a lo largo de mi vida, lo que me ha pasado, esto todavía daría para otro podcast, pero yo en una época, pues trabajé en una empresa de ordenadores americana llamada HP y tal, de promotor y tal, que ya a todo lo pasado no me da cosa contarlo. Pues ahí, todos los años, lo que había es una especie de formaciones. Casualmente era en la época cercana a Black Friday, a finales de noviembre, y también a la época de Navidad. Entonces era como una escena también, luego se hacía después de estas formaciones que te explicaban los productos nuevos, conocías a los compañeros de otras ciudades y tal, nos reuníamos gente de toda España, incluso a veces venía gente de Portugal, también venía gente aparte de Corte Inglés de Mediamar, de otros sitios, de promotores, y era un encuentro entre personas bastante bonito. Pues ahí, que es a lo que viene hoy al caso, que algún día podría hablar solo de esas formaciones, pues, a lo que viene el caso, después de esos encuentros, por lo que se hacía era una especie de cena, de encuentros. Yo recuerdo que la primera que fui, yo he ido en total a tres, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, he ido en total a tres. Y la primera que recuerdo fue en 2019, recuerdo, y nos llevaron en un sitio que a mí me suena muchísimo porque es en pleno centro de Madrid, al lado de la calle Luna, al lado de la Plaza Luna, al lado de la calle Desengaño, donde vive el presidente Cuesta, el portero Emilio y toda esta gente. Yo pasé el otro día a saludar y no vi a nadie, pero bueno, por donde vive toda esta gente, pues ahí resulta que nos dieron una cena. Claro, era una cena bastante particular, porque primero estaba la cena y durante la cena, no sé si fue durante la cena o durante el desarrollo de la noche, lo particular es que te sentaban de manera aleatoria con otra gente. Y después se proyectaba de fondo una película, pero a su mismo tiempo que veías esa película de fondo, había actores de carne real que estaban en el escenario. Entonces, la película, por ejemplo, es un clásico que si os gustan los musicales y si os gustan los trambóticos de Rocky Horror Show, la tenéis que ver y molaba muchísimo porque ibas viendo la película, que mola muchísimo, ya digo, te partes de la risa y el humor este que tienen, con partes de terror, de todo, mola muchísimo, es musical. Y luego salían actores, claro,
Yo, uno de los recuerdos de esta cena de empresa es un señor restregando casi, no llegó a físico, pero llegó a unos centímetros, su culo contra mi cara. O sea, imaginaba la escena, gente bailando, se te acercaba, y gente gritando, esto va a ser explícito, por lo cual lo puede decir, puta, puta, gilipollas, tal, gritando, tal. Era un humor bastante que a mí me gusta y tal. Me mola muchísimo esos actores, como intentaban interactuar con la gente que estaba ahí en la cena, con tal. Es bastante gracioso y yo me lo pasé bastante bien. Fue una cena de empresa bastante interactiva y bueno. Luego hubo gente que se fue a tomar algo y tal. Pero bueno, a ver, como lo que es la cena en sí, yo recuerdo que había un arroz y unas cosas. A ver, estaban ricos, pero no estaban súper ricos. A ver, mi experiencia, porque no es el primer sitio que voy de este tipo. Ya os conté en un podcast sobre las casas de terror que yo fui a una cena en una casa de terror en la parte en un pueblo por Toledo. Pues ahí, a ver, la cena estaba bien, pero podía dejar mucho que desear. Ahí más por lo que pagas es por el tema de los actores, el espectáculo, el sitio en el que estás. Pues aquí pasa igual. Pasas por todo este espectáculo y todo esto que va pasando con las luces, con todo. Está muy bien porque están muy bien los actores interactuando a la vez. Lo que pasa realmente ahí es con lo que pasa en la película y está muy bien. Y acaba casi al mismo tiempo la película que acaba la obra de teatro que están haciendo al mismo tiempo. Es que me encantó y vamos, lo recomiendo muchísimo. Fue un espectáculo súper bonito. Lo hacen en un sitio que creo que ahora mismo está cerrado una parte, pero es que tenía como varias plantas y una de ellas tiene teatro y sala de cenas. Y luego, al año siguiente, hubo la misma dinámica, que no os la voy a contar todos los años, porque es la misma, de ir a la formación, y después quedamos, yo en este año me acuerdo, porque después de la formación, me dio tiempo a irme a mi casa, cambiarme un poco y ponerme, digamos, guapito y tal, cambiarme un poco. Y de ahí fui al centro de Madrid. Claro, yo en esa época vivía en lo que es Entrevías. De ahí me cojo un tren o un metro y acabé al lado. Y de ahí nos habían quedado en un sitio. A ver, aquí más que cena, aquí hay que también tal. Voy a aprovechar para dar palos, no es resentimiento, pero es que las cosas así. Esto se llamaba cena de empresa, pero es que más que cena, porque nos pusieron luego cosas, sobre todo después, ¿eh? Después nos bebimos y comimos todo lo que quisimos, pero al llegar al sitio algo que queríamos de bebida y tal, y era un sitio que lo conoceréis, por cierto, algún día os haré reseña porque quiero visitarlo, porque también es que con esta gente me he peleado, pero para bien, porque es un sitio que se llama The Golfo Comedy Club, os seguro que os suena. Ha estado gente como Eva Soriano y otros haciendo espectáculos de monólogos. Y se ha cambiado a varias ubicaciones. Y casi siempre las ubicaciones a las que van esta gente son inaccesibles. Y sabéis que yo tengo una cruzada personal, y más que nada porque me gusta ir con mi mujer, que también a ella le gustan muchas de estas cosas, y pasarlo bien. Entonces, tengo una cruzada personal contra estos sitios y que se hagan un poquito más accesibles. Muchas veces es difícil, pero bueno, hay que intentarlo, como todo en la vida. Pues este sitio había un par de cómicos. Uno de ellos es con barbita y ha hecho muchos shows cómicos. Es uno de los dueños y socios del local, ¿vale? Para que tengáis en cuenta. Ellos sabían de qué empresa éramos, porque empezaban a hacer chistes de ordenadores, de informáticos, de HP. Sois unos HP, hijo de P, y un montón de cosas. Y bueno, eran dos monologuistas. Uno que era más el chico este de barba y luego otro chico de barrio. Y los monólogos duraron pues media hora o así, o a lo mejor un poquito menos, pero de 20 minutos a media hora estuvieron bastante bien. Y bueno, te lo pasas gracioso, se metían con gente del público, el otro, no sé cuánto. Estaba bastante gracioso toda esta interacción también. A mí también me cansa un poco este humor de siempre tirar del público. O sea, yo creo que hoy en día los monologuistas no se curran los chistes, porque hay muchos que dicen, ay, ¿tú qué has hecho? ¿Qué oficio eres? Y tal, y de ahí tiran el humor. Pero antes había tus chistes para hacer cada cosa, tú tenías tu improvisación, pero es que hoy en día ves estos monologuistas que se han hecho tan famosos como Juan Dávila y toda esta gente, algunos más, sobre todo por Instagram y TikTok, que por cierto desde aquí quiero hacer de que es imposible conseguir una entrada
para esta gente es imposible. A los minutos se agotan todas, la gente los revende. Yo es que, por ejemplo, de Juan Dávila, que yo en su día le llegué a ver en Teatro Luchana, un tío bastante campechano, majete, pero creo que entre que esta dinámica no me gusta mucho, se le ha ido tal, y él tú le notas que ese de estos tipos que creo que se le ha subido un poquito la fama, y yo por eso no creo que vaya a un espectáculo más, pero porque tienes que estar, sube a las 9 de la mañana, tienes que estar peleándote por una entrada, tal, y yo me gusta coger las entradas con tranquilidad, ir a un sitio, tal, y disfrutar del sitio. Que sea la experiencia de eso es vivir el espectáculo, que ya una experiencia, parte de eso sea coger la entrada, pues me parece un poquito de mal gusto, pero bueno, es mi opinión, y en este monólogo nos lo pasamos bastante bien. Luego, al acabar el monólogo, nos pusieron cosas de beber, de comer, bastantes tapas, bastante tal, pero bueno, ahí especialmente la comida no estuvo suficientemente bien. Bajo mi opinión. Y luego el siguiente año, que luego ya no os puedo dar más porque en los siguientes años ya he estado en la empresa más grande de España, en el INEN. Yo creo que tenían que hacer cenas de empresa, los del INEN, con todos los que somos, vamos, tenían que hacer, vamos, tenían que contratar IFEMA o algo para meternos ahí a todos, pero bueno, estaría gracioso, imaginaos todos los del INEN ahí metidos. Pues luego, el año siguiente, nos llevaron a un sitio a las afueras de Alcorcón, bastante bonito, un sitio que por dentro, por la parte baja, tiene una especie de almacenamiento de cerveza, de jamones, de un montón de cosas bastante variopinto y elegante para cenar, y en la parte de arriba, que es una sala privada para empresas, eventos, comuniones, bodas y demás, lo que digo yo, la BBC, porque la BBC se puede celebrar cosas, la BBC no, porque son bodas, bautizos, comuniones, y la E ya son entierros. Entonces, bueno, hay veces que a lo mejor hay gente lo celebra, pero bueno, eso ya me gusto los colores. Pues ahí en esa sala que nos metieron, lo pasamos muy bien. A ver, no fue una cena en tal, iban poniendo como cosas para picar, croquetas, otros pinchos, cositas, o sea, no es que te pongan un plato para cada persona. A mí eso me pone nervioso, porque tienes que estar súper rápido de coger tú, el otro y tal. Entonces, a mí eso me pone bastante nervioso, que tengas que estar ahí, que parece que estás batallando por un plato de comida, y tú vas ahí a disfrutar, no a pegarte por un plato de comida, pero bueno. Estuvo bastante gracioso porque al acabar, que por cierto tenía una especie de jardines colgantes de plantas que me recuerda o a los de Babilonia. ¿Os habéis estado en el CaixaForum de Madrid, donde hacen exposiciones, que os he hablado aquí alguna vez en el podcast de todas estas exposiciones que molan? Pues ahí esos jardines colgantes me recuerdan mucho. Y luego al acabar la cena, lo que hubo es pues 1 hora o 2 de la orquesta. Tenían una orquesta y la orquesta empezó a cantar distintos temas, bailamos unos con otros, bastante gracioso estuvo todo, nos lo pasamos muy bien. Y luego, una vez que ya se acabó ese tema de la orquesta, ya se acabó la cena, cada uno para su casa, cada pájaro para su olivo, como se suele decir. Pues nada, ahí cada abeja con su pareja. Y nos lo pasamos bastante bien, y no son las típicas cenas de empresas, salvo la primera que os he contado, que la gente va a cena y tal, sino son cosas interactivas y tal, y a ver, al menos también está bien. Yo también decía, hombre, hay veces que en vez de este dinero que se gana tan en la empresa, en la cena, que está bien para reunirse todos y tal, pues estaría bien eso, invertirlo en un sobresueldo y te lo gastas tú en lo que quieras, pero bueno, cada uno tiene la política que quiere, pero bueno, me lo pasé bastante bien, es decir, en estas cenas de empresa, bastante gracioso, y bueno, en el futuro espero tener más, y bueno, os la contaré. Nos vemos en siguientes podcasts. A disfrutar, venga, no me vais mucho, adiós.